Jorge, ¿cómo estás? Gusto de poder conversar contigo nuevamente. ¿Cómo estás, Guillermo? Tenemos que hablar. Claro que sí, viejo. Tenemos que hablar de un tema que está golpeando a todo el mundo, pensando que a todos nos va a tocar en el futuro, a algunos en el presente, el tema de las AFP y la jubilación. Un tema que lleva, a lo mejor ya creo, más de 30 años, ¿cierto? Que es parte de nuestra vida cotidiana y que ahora último, en los últimos años, ha empezado a tomar mucha más fuerza en el sentido de la crítica que se da por los resultados que se están viendo, por las jubilaciones que en muchos casos son muy magras, ¿cierto? Y que no están dando cuenta de lo que se prometió en su momento. Yo recuerdo, era muy joven, por cierto, cuando surgieron las AFP a principios de los 80, me parece, y de toda esta publicidad de montones de AFP, y muchas de las cuales ya ni siquiera existen. Me acuerdo de Invierta y otras donde salía incluso la selección chilena, y con unas tarjetitas promocionando las AFP, donde se hablaba de un futuro muy esplendoroso para la gente que en ese momento se incorporara, que en ese momento era una opción, ¿cierto? Incorporarse a este nuevo sistema privado de jubilación. Tú también, me imagino que lo viviste de alguna forma. Sí, esto empezó a tener fuerza en los últimos 3 años, después que se conformara la Comisión Asesora Presidencial en el 2014, que iba a hacer un estudio de cómo modificar el sistema de la AFP, y en ese momento esa Comisión Asesora se entrevistó con dirigentes sociales de cada una de las regiones, y eso dio como resultado que hubo una gran convergencia del estamento sindical, etcétera, y de las organizaciones sociales, que rechazaban el sistema de simplemente agregar una AFP estatal. De ahí nace la fuerza del movimiento No Más AFP, que se había constituido unos meses antes. Entonces, claro, esto se culminó hace poco con un plebiscito muy masivo, muy participativo. Sí, de hecho yo fui a votar. Que le da la dimensión, digamos, a esta situación. Esto empieza con el cambio de un sistema tradicional de reparto que tenía Chile hasta antes del año 81. En ese momento José Piñera, ministro del Trabajo, hace un cambio y cambia un sistema de previsión social a un sistema de ahorro individual, de capitalización individual. Y en ese momento es que se produce un cambio cualitativo del resultado que tienen los pensionados después de años de vida activa. Y en realidad en ese momento se ofreció como ancla para cambiarse al sistema de la AFP, del antiguo sistema, se ofreció que iban a tener por lo menos garantizado entre 70 y 80% del promedio del último salario, es decir, que la tasa de reemplazo iba a ocupar un lugar importante. Hoy día, después de 30 años de aplicación de este sistema, estamos viendo que la tasa de reemplazo fluctúa entre 36% las mujeres y 44% los hombres para la generalidad del sistema. Es decir, que lo que prometió José Piñera hace 30 años y lo que prometió el régimen de dictadura militar de esa época no se está cumpliendo, y por lo tanto el descontento es muy grande, porque tú no puedes terminar tu ciclo de trabajador activo con tan magras pensiones para el resto de tu vida. Según recuerdo, en aquella época, bueno, plena dictadura, que decirlo, no había mucho espacio para no estar de acuerdo, pero uno tenía las personas que ya estaban cotizando tenían la opción de cambiarse o mantenerse en el antiguo sistema. Sin embargo, para la gente que después de este cambio empezaba a cotizar, es decir, la gente que ingresaba al mundo laboral, era obligatorio estar en la AFP, y así vemos que es obligación desde ahí en adelante para todos nosotros que somos parte del mercado laboral del país, estar en la AFP, y no hay otro sistema. Sin embargo, han surgido alternativas, propuestas distintas que surgen sobre todo de este movimiento de No Más AFP, que implican cambiar la forma en que se administran o que se establecen
los aportes del Estado, de las personas, y de esa forma lograr que las pensiones tengan mayor relación con el sueldo que recibimos al momento de jubilar y lo que vamos a recibir al momento de nuestra jubilación. Efectivamente, al inicio se les planteó a los asalariados que cotizaban en el antiguo sistema la opción de cambiarse o de quedarse, pero eso estaba presionado por el empleador y por toda una campaña que había a favor. Recuerdo que incluso campañas que decían no sea, algo así como no sea pajarón, cámbiese. Claro. Era como que había que hacerlo prácticamente. Pero los que ingresaban a la cotización, los nuevos trabajadores, estaban obligados a ingresar a las AFP. De esa manera, los distintos grupos económicos se apoderaron de un ahorro que era de los trabajadores y empezaron a usarlo como soporte para las inversiones de los grupos económicos que ellos participaban. De manera, en esa configuración de la nueva riqueza de la década de los 80, cada grupo económico tenía un banco, tenía una financiera, tenía una AFP, tenía una ISAPRE, y de esas distintas maneras iban succionando el ahorro que podían tener las familias chilenas, que podían tener los trabajadores, y en el caso de la AFP les salía un capital que ellos disponían gratuitamente. Ellos no pagaban nada por ese ahorro, porque siendo lo que los trabajadores iban a usar 30 o 40 años después cuando jubilaran, eso estaba a libre disposición. Por lo tanto, fue una forma muy barata de hacer negocios para esa nueva sector de capitalismo emergente que surgió a la luz del monetarismo, a la luz del neoliberalismo, a la luz de todo ese cambio que hubo a partir del año 75, cuando Milton Friedman y Harberger siguieron, digamos, dieron la receta y las asumió de Castro como ministro de Hacienda y de Economía en el año 75. Ahí empezó, digamos, este viraje de la economía chilena que permitió sucesivamente apoderarse de este ahorro que tenían los trabajadores para sus pensiones. Y efectivamente ha sido hasta ahora un buen negocio para la AFP el poder contar con este capital, ¿cierto? Vemos que las utilidades de la AFP siguen siendo muy importantes, sobre todo si se comparan con en las pensiones promedio que reciben los chilenos. Las utilidades se han mantenido en muy buen nivel, incluso hemos visto escenas, sobre todo en las redes sociales, en los medios, las últimas semanas, escenas que de alguna forma motivan un poco a la rabia o al desconcierto de la gente al ver cómo celebran los ejecutivos de alguna AFP, ¿cierto? Salió el caso de la AFP Capital celebrando algo que parecía como la fiesta del lobo de Wall Street, ¿cierto? De forma desenfrenada, a costa de las ganancias que genera un sistema que a todas luces y para mucha gente es bastante injusto. Sí, apareció en un yate en el Caribe estos directivos, estos dirigentes de la AFP Capital celebrando, digamos, las ganancias que ellos obtienen a costa del ahorro que con esfuerzo hacen los asalariados. Y aquí, digamos, la contradicción es que por un lado hay enormes ganancias de las empresas AFP, una muy buena remuneración de sus gerentes con primas sobre el resultado, buenos salarios para los directores que son cooptados de la misma esfera política para proteger el sistema existente, y por otro lado pensiones que no cubren, digamos, las expectativas que teníamos, es decir, los porcentajes que yo señalé. La mujer un poco menos del 40% y el hombre un poco más del 40% después de toda una vida activa. En ese sentido es que este sistema no es un sistema de seguridad social, no prevé una reserva para cuando uno necesita, ya sea por razones de enfermedad, ya sea por razones de jubilación, ya sea por otras razones. No es un fondo que esté al servicio de los asalariados para restaurarse o para protegerse, sino que es un sistema de capitalización individual en el cual cada uno responde y que yo individualmente tengo que pagarle a mi AFP para que ella me administre mi plata. Algo absolutamente contrario a lo que cualquier ser común tiene, que yo pido un crédito de consumo y tengo que pagar porque me presten plata. Aquí yo le doy la plata y ellos me rentan del 1,5 al 0,6% para que ellos me la administren. Por lo tanto, ellos tienen una ganancia que está asegurada antes de que esos capitales sean puestos en las acciones de las empresas o que sean puestos a nivel de ciertas obligaciones financieras. Capitales que además, de acuerdo al sistema de fondos que hay para invertir, también
muchas veces han sufrido pérdidas que incluso han sido considerables. Claro, en el promedio, digamos, si uno toma la totalidad de las AFP que han existido en los últimos 30 años, y si toma la totalidad de los fondos ABC y la rentabilidad promedio de todo eso, ha estado ligeramente por sobre una libreta de ahorro del Banco del Estado. O sea, ellos no han hecho maravilla. Lo que pasa es que publicitan cuando los fondos están bien y cuando les va mal hay un silencio que hace parecer de que no hubo, digamos, no hubo nada. Y como aquí esto es un promedio, porque uno juega a que las acciones suban, las acciones pueden bajar, las obligaciones suben, las obligaciones pueden irle mal, en esa misma medida hay una compensación financiera que, si uno mira en el largo plazo, en los 30 años de la AFP, no ha sido una maravilla. Aquí no ha habido magos de los negocios, ni de ninguna de ellas, ninguna de ellas individualmente. Entonces no hay un sistema virtuoso de eso. Sin embargo, las ganancias del capital de la empresa que administra han sido considerables. Son miles de millones de dólares. Así es, bueno, el gobierno no ha guardado silencio, también es muy cierto en parte por la presión social que hay con el tema de la AFP, que se han planteado algunas soluciones, ha habido incluso algunas reformas, se habla del pilar solidario, por ejemplo. ¿A tu juicio crees que podamos pensar que se ha ido mejorando este sistema con estas reformas, modificaciones o parches que se han propuesto? Por el momento eso está en discusión, por el momento son propuestas. Pero en este momento hay 186.000 millones de dólares que son de propiedad de los trabajadores y que sirven para ser usadas por las empresas para sus negocios. De eso estamos hablando. Si eso fuera traspasado a una solución diferente, evidentemente que el beneficio que los trabajadores tendrían de sus propios fondos sería muy distinto. Y ahí hay varias propuestas que hizo la Comisión Asesora Presidencial, eran 3 propuestas distintas. La tercera, la que tuvo un apoyo minoritario de los comisionados, es la que se converge o es muy similar a la que propuso el sistema de no más AFP, que es un sistema de volver a un sistema de reparto solidario y con cotización tripartista. Hasta ahora todo el fondo que tú acumulas es una cotización del trabajador. 10% de tu salario mensual es lo que tú cotizas y eso se va acumulando a través del tiempo. Pero eso no resiste, porque si nosotros nos gusta compararnos con los países de la OSDE, ellos tienen una cotización que es prácticamente el doble de lo que nosotros tenemos, es del orden del 18%. Entonces, aquí necesariamente tienen que cotizar, mantener la cotización de los trabajadores, el 10%, tienen que cotizar un 5, un 6% los empleadores, y hay siempre un fondo de compensación que usa el Estado de 1 o 2% en distintos países para equilibrar que este fondo esté funcionando bien. Y eso es lo que se postula en general para el futuro, eso es lo que está detrás un poco de la propuesta. Sí, porque el gobierno planteó que existiera un aporte de un 5% que fuera a cargo del Estado y de los empleadores, entiendo, y surgió la polémica de quién tenía que administrar este 5% adicional. La AFP de inmediato quisieron quedarse con este porcentaje también para incorporarlo a su capital, ¿cierto? Sin embargo, se estableció que dentro de la propuesta que sea el Estado el que administre este 5%. ¿Cómo ves tú esta figura? Sí, el problema, digamos, se inició porque la propuesta de la presidenta Bachelet fue introducir una AFP estatal como forma de regular el mercado. Pero revisando esa opción, es que la AFP del Estado no cambiaba cualitativamente los valores de las pensiones, porque una AFP estatal iba a jugar con los mismos instrumentos que las de las AFP privadas, no iban a permitir las AFP privadas que el Estado jugara con normas distintas. Es como pedir un crédito del Banco Estado. Claro, como pedir un Banco Estado o un banco comercial corriente. Entonces, en la medida que no mejoraba ostensiblemente las pensiones, no tenía sentido. Entonces eso evolucionó hacia otra cosa, y hoy día lo que se postula es, por un lado, que sea solidario, es decir, que los salarios más altos sean solidarios con los salarios más bajos de los trabajadores, que los salarios de los jóvenes sean solidarios con los retirados, con los jubilados, y que esa comisión sea ese aporte sea con 3 componentes: el Estado, los empleadores y mantener el mismo valor para los asalariados. De esa manera habría una proyección que abarca hasta finales del siglo, hasta el 2100, en la cual este sistema estaría equilibrado. Hay una serie de cuestiones técnicas con el fondo de compensación que sería una cantidad de millones que estaría disponible para
compensar los periodos de mayor desempleo que pudieran producirse en el camino, de tal manera de que garantizar una pensión universal mínima que sea superior al salario mínimo. Es decir, la propuesta de No Más AFP contempla que por lo menos si tú cotizas más de 15 años continuados a través de toda tu vida laboral, vas a tener una pensión que es 45% superior al salario mínimo. Y de ahí hay una escala, digamos, desde que tú cotizas un año hasta que cotizas 14 años, hay una degradación, digamos, que tú obtienes desde el 100% del salario mínimo hasta el 45% del salario superior al mínimo. Es decir, hay una... ¿Por qué? Porque el problema principal en Chile es que hay una precariedad del trabajo que es muy alta. Y segundo, hay un nivel de remuneraciones que es muy bajo. Entonces, si tú sumas lo bajo que son los salarios, más la precariedad de la gente que queda con lagunas, más el paupérrimo sistema actual de AFP, evidentemente que eso es un triángulo de la muerte. Eso no tiene ninguna solución por ningún lado. Hay que asegurarse que esos tres pilares estén mejorando. Por el momento nos estamos preocupando de la cuestión de las pensiones y la jubilación. Eso yo diría que es el elemento central que tiene la propuesta de No Más AFP y que tuvo más de 1 millón de asalariados que lo votó en un plebiscito en la cual tú y yo participamos y que contó, digamos, con la gran simpatía de la población chilena. Sin duda, vamos a estar desmenuzando esta propuesta de No Más AFP. Te invito a hacer una pequeña pausa y volvemos muy pronto para seguir conversando aquí desde el Café del Duende Frutal. Bien, tenemos que seguir hablando de este tema de la AFP que la verdad que da para mucho, sobre todo porque hay una propuesta muy interesante que tiene que ver con este movimiento de No Más AFP y que de forma muy didáctica explica cómo sería este nuevo sistema que cambia completamente el paradigma que implantó José Piñera hace 30 años, ¿cierto? Y que entrega una mirada muy distinta, pero que sin embargo tendría que pasar varios obstáculos todavía para hacerse realidad. Claro, se trata de, como tú dices, cambiar de paradigma de un sistema de capitalización individual, de un sistema empresarial que actualmente tiene la AFP, a un sistema de seguridad social que busca hacer frente a los riesgos y contingencias propias de las personas y satisfacer las necesidades de la vida humana. Es decir, un sistema que socorra a quienes por enfermedad, por invalidez o por vejez no están en condiciones de proveer su propio sustento, y a eso tendría que responder un verdadero sistema de seguridad social. Y eso es el elemento central que postula la propuesta de No Más AFP, que como yo dije anteriormente coincide con la propuesta número 3 de la Comisión Asesora Presidencial, con una comisionada que la desarrolló en esa ocasión. Por lo tanto es algo que está en el debate nacional. Y si tenemos las últimas estadísticas, vemos que al 30 de junio el promedio de todas las pensiones que se pagaron en ese mes alcanzaba alrededor de 206.000 pesos, o sea, un poco más de 200.000 pesos. Eso evidentemente está por debajo del salario mínimo. Pero si nosotros tomamos de la fracción más abajo de los asalariados, tenemos que 350.000 compatriotas reciben una pensión mensual de 125.000 pesos. Y en cualquier proyección hacia el futuro de la AFP, eso no mejoraría. Eso seguiría aproximadamente similar. Por eso es que el esfuerzo que hace la propuesta de No Más AFP es de mejorar las pensiones para el futuro y asegurar su estabilidad, por lo menos por el resto de este siglo. Yo voy a ser un poco de abogado del diablo aquí con esto de No Más AFP, porque hay algunas voces que son contrarias a esta propuesta y que dicen, por ejemplo, ¿por qué debería yo apoyar un sistema solidario? ¿Por qué debería yo hacerme cargo de gente que no trabajó o que tuvo problemas? ¿Cuál es el sentido de esto pensando en gente que entiende la vida de manera muy individualista, ¿cierto? Y que tiene esta postura de trabajar para sí mismo y de que no tiene la obligación de aportar a un sistema solidario? ¿Cómo convencer a esas personas? La primera cuestión es por qué cambiarse a un sistema de reparto, un sistema solidario, y no mantenerse en el sistema de capitalización individual. La respuesta es la siguiente: hoy día hay 150 países
del mundo, de un total de como 180 y tantos que tienen sistemas de seguridad social, que adoptan este sistema de reparto solidario. Por lo tanto, digamos, la excepción son los 10 o 12 países que tienen un sistema de capitalización individual y que muchos de ellos que tenían hasta hace un tiempo atrás volvieron atrás porque no resultó, igual que no ha resultado en Chile. Entonces, si hoy día Estados Unidos, Japón y toda Europa tiene un sistema de reparto y nosotros nos identificamos con esos países industrializados, queremos ser como ellos, no tenemos por qué tener las pensiones tan paupérrimas como las actuales. Por lo tanto, lo primero que justifica es que hay que cambiar de sistema porque el que está aprobado, el que está demostrado y el que la mayoría de los países del mundo utiliza es el sistema de reparto. Esa es la primera argumentación. Ahora, ¿cómo funciona eso? Claro, digamos, el problema es que la cantidad de trabajadores activos que cotizan es mucho mayor que los trabajadores pasivos. Por lo tanto, siempre hay un ingreso que es mayor que los gastos. Y en segundo lugar, si hay un pequeño monto de tu cotización que va a ser solidaria, en el sentido de que los altos salarios en sus cotizaciones van a colaborar con los bajos salarios y los jóvenes van a colaborar con los que están están retirados, evidentemente que se va a dar una compensación y va a haber un fondo que va a surgir de disponibilidad, se llama Fondo de Reserva Técnica, y eso va a compensar si el país entra, por ejemplo, en un periodo de recesión, un problema de alta cesantía, para poder contrarrestar esa situación y que no se disminuyan, digamos, no se pongan en riesgo el pago de las jubilaciones. Jorge, sin embargo, esto también tiene que ver con voluntad política de hacer estos cambios. Hemos visto que hay un bloque en el Parlamento que se opone tenazmente a cambios en el sistema de AFP, identificado por la derecha, por cierto, y que en la ciudadanía también hay algunas voces que se resisten, que dicen no, que esto es de los comunistas, que se quieren apropiar del resultado del trabajo de la gente emprendedora. No es que todo el país esté apuntando hacia este cambio, sino probablemente ya se habría concretado. Hay mucha resistencia. ¿Qué tendría que pasar para que nosotros pudiéramos cambiar este paradigma y cambiar de modelo? No se ve tan fácil. Aquí yo tengo unos ejemplos que hablan por sí solos. Por ejemplo, una mujer de 45 años que haya sido ejecutiva de una empresa o de la institución y que ha cotizado durante 20 años, que tiene una remuneración de 910.000 pesos mensuales. Es una, digamos, empleada alta. Ella tiene un ahorro de 33.900.000 pesos. Eso es lo que ahorró en estos 20 años por esa remuneración. Si ella en ese momento pierde el empleo, no cotiza más y se retira a los 60 años, ella tendría una pensión de 210.000 pesos. En el sistema de AFP. En el sistema de AFP. Si en el mismo sistema de AFP, si ella sigue, a pesar de que está cesante, sigue cotizando y se jubila a los 60 años, ella tendría 351.000 pesos de cotización mensual. Si lo cambiamos al nuevo sistema propuesto por no más AFP, significa que la misma pensión por la cual ella recibía 210.000 en el primer caso, de 20 años de cotizaciones, en el nuevo sistema se recibiría 546.000 mensuales. Y si hubiera seguido cotizando por los años que le faltaban hasta los 60, recibiría una pensión mensual de 728.000 pesos. Es decir, una tasa de 80% de reemplazo en el sistema no más AFP contra una tasa de reemplazo de 38% en el caso de continuar con las empresas actuales de gestión. Eso sería una mujer, digamos, de ese tipo. Si yo te pongo otro caso, el caso de un hombre de 52 años, que ha cotizado 31 años por una remuneración de 728.000 pesos. Él recibiría en el sistema de las AFP a los 65 años, si es que lo dejan cesante y no siguiera cotizando después de los 31 años, si los últimos 10 no pudiera cotizar, él va a recibir una pensión de 258.000 pesos. Y en el sistema AFP, él recibiría una pensión de 517. En el sistema que propone no más AFP. En el sistema nuevo que proponemos, lo de la coordinadora no más AFP. ¿Tú te haces parte de esta propuesta? Claro, yo me hago parte de esa propuesta. Hoy día sería una tasa de reemplazo de 44% manteniéndose en el sistema AFP contra una tasa de reemplazo de un 80% en el nuevo sistema que estamos proponiendo. Sin embargo, como dicen los neoliberales, alguien tiene que pagar por esto. ¿De dónde sale esta plata?
Yo entiendo que es que en vez de cotizar al 10%, como estamos cotizando ahora, tenemos que duplicar esa cifra, es decir, que nuestro sueldo también se va a ver mermado porque vamos a estar entregando un 20% de nuestro sueldo a este sistema. Bueno, evidentemente que aquí lo que hace la propuesta nueva es de mantener la cotización del 10% para los trabajadores, pero subirle la cotización empresarial. La cotización de los empresarios, de los empleadores, en todas partes fluctúa entre 5 y 7%. Nosotros creemos que con un 5% inicialmente y subir progresivamente en un plazo de años a una cifra mayor, estaría perfectamente equilibrado el sistema. Y evidentemente que también tendría que haber una contribución no inicial, pero posterior, por la pirámide de envejecimiento de los asalariados, una compensación pequeña de parte del Estado, que también participa en todos los fondos. Que no sería necesario entonces que el trabajador entregue un porcentaje mayor de su sueldo a este nuevo sistema? No está planteado porque en general las cotizaciones de los asalariados ascienden en torno a esos volúmenes, en torno al 10%. Pero lo que sí resultaría distinto es el monto que está asegurado. Entraríamos en un sistema universal de pensiones, es decir, todo el mundo tendría una jubilación en la cual la persona que solo haya cotizado 12 meses, un año, tendría una pensión del 103% del salario mínimo. Una persona que haya cotizado 15 años tendría garantizado 145% del salario mínimo y de ahí hacia arriba. Es decir, que hoy día habría una elevación de las condiciones de vida, de las condiciones de las jubilaciones de las personas que se retiran de la vida activa por vejez. Eso es el problema fundamental. Este sistema arregla las pensiones. No las deja igual que antes, como es el sistema actual, que no las toca con las pequeñas reformas y los pequeños cambios de cotizaciones patronales. Mira, en el papel suena súper bien, pero yo creo que para llegar a esto tiene que haber un cambio de marca mayor en la forma en que hacemos política en Chile, porque esto en el fondo también es un cambio político, no es solo cambiar administrativamente algo, tiene que haber un cambio en la mirada política de los gobiernos, de los parlamentos, y yo sinceramente no veo que eso esté ocurriendo ni que vaya a ocurrir en un futuro cercano. Tú lo dices bien, aquí la resistencia mayor es de la parte del empresariado. El empresariado ha dispuesto de un volumen de dinero gratuitamente. Y ellos son los principales opositores a que esto se les traspase a un fondo de pensión pública que sea administrado por los propios trabajadores que participan, que cotizan regularmente. Entonces, claro, cuando tú has beneficiado durante muchos años de plata que no es tuya y que no has pagado nada por ella, evidentemente eres reacio a entregarla. Y en eso yo no estoy seguro, como tú bien dices, de que haya, digamos, voluntad política de partidos y de representantes populares para hacer un cambio que implique esa transformación. Entonces aquí el resultado va a ser producto de la movilización que los propios trabajadores hagan respecto a cómo quieran que sean gestionadas sus fondos de pensión y cómo quieren que sean mejoradas sus valores cuando pasen a un sistema de vida inactiva, a la tercera edad. Entonces, de esas son las disyuntivas. Hoy día, evidentemente, que nadie que te ponen a tu disposición plata gratuitamente la va a entregar sin resistencia. Pero ya el hecho de que el sector empresarial haya anunciado que está dispuesto a cotizar 5%, ya es un primer paso. Es una respuesta, en fondo, a la movilización y el descontento de la gente. A la intranquilidad y al descontento que tienen las personas con sus jubilaciones. Sin embargo, el cambiar la administración de estos fondos enormes de pensiones desde manos privadas estatales y la resistencia que lógicamente tienen los grandes grupos económicos que están administrando estos fondos, tiene una lista no menor, y es que muchos de estas administradoras o fondos ni siquiera son chilenos. Si uno ve, por ejemplo, esta publicidad de Snoopy que sale contento caminando por ahí, de MetLife, y resulta que MetLife es dueño de buena parte de nuestras pensiones. Y quitarle a MetLife ese negocio no creo que resulte tan fácil. Cuando uno se mete con los negocios de Estados Unidos, muchas veces la cosa termina mal. Sí, muchas de las AFP inicialmente chilenas fueron vendidas a buen precio a empresas multinacionales. Y también hay algunas situaciones irregulares, como la que
Cupron con Sura, en la cual por cambiarle el nombre se evitaron el pago de una cantidad de impuestos de un volumen significativo que está ahí todavía en sumario en el Servicio de Seguridad Social y Sistema Financiero. Pero hay un tema que faltaba, digamos, precisar. ¿Qué pasa con los trabajadores honorarios? Para esto, digamos, la propuesta de la coordinadora No Más AFP es de que los trabajadores honorarios coticen 9% de lo que dicen sus boletas y que el empleador cotice el otro 9%, haciendo un total de 18%, de tal manera que los trabajadores honorarios también no tengan la precariedad que tienen actualmente, sino que también se vean favorecidos por un sistema distinto. Ahí el que elige, digamos, el autosustento y el ser profesional libre o profesional independiente también estaría considerado en este sistema nuevo de la coordinadora de No Más AFP. Eso es un problema relevante porque siempre este tema de los honorarios es como queda en el aire y ahí hay una propuesta, digamos, que tiende a redondear por el mismo valor de la cotización de los asalariados dependientes con los que son independientes y son profesionales autónomos. ¿Y esto seguiría siendo voluntario para la gente que trabaja honorario? Porque a muchos nos pasa, y yo me incluyo, que cuando trabajamos de manera independiente y boleteamos, por ejemplo, en lo que menos estamos pensando es en que algún día vamos a llegar a viejo y que vamos a tener que jubilar. Lo que queremos es recibir, ojalá, la mayor cantidad posible de recursos en el momento. Y si no lo hacemos obligatorio, probablemente siga así, porque los seres humanos somos así. La naturaleza es que tiene que ser voluntario, digamos. Tú cotizas para tu jubilación o no cotizas, digamos. Puedes cotizar un mes, puedes cotizar un año, puedes cotizar cuando tienes un buen trabajo, eso tiene que, en mi opinión, es sustancial a la expresión democrática, al ser ciudadano, de tener la libertad de cotizar o no cotizar. En el caso del trabajador dependiente no, porque en la medida que hay un aporte distinto, obligatorio del Estado y de la parte patronal, seguramente está más regulado. Pero en el caso de los trabajadores honorarios, la propuesta contempla esa opción y yo pienso que tiene que ser voluntario, pero ahí me recuerdo mi propia opinión. No estoy tan al tanto exacto de ese tema. Sí, bueno, y hay otro, ya para que vayamos cerrando, hay otro tema que siempre sale de vez en cuando a la palestra, que es el de las jubilaciones de las Fuerzas Armadas y de Orden, ¿cierto? Que sobrepasan con mucho al promedio de las pensiones que están en otro sistema y que de vez en cuando alguien se atreve a tratar de tocarlo, ¿cierto? Pero en realidad es como meterse en la pata de los caballos. Bueno, ellos guardaron el sistema de reparto y tienen excelentes jubilaciones hoy día. Incluso aquellos que fueron violadores de los derechos humanos, que están hoy día en Punta Peuco o en cárceles por los crímenes de lesa humanidad y contra la violación de derechos humanos, ellos reciben unas pensiones del orden de los 3, 4 millones de pesos por un sistema de reparto. Es decir, ellos guardaron el viejo sistema que las mismas Fuerzas Armadas cuestionaron y delegaron en que lo cambiara Piñera, digamos, el año 81. Entonces, un poco contradictorio, tendrían que integrarse a este nuevo sistema, pero evidentemente que eso, tanto DIPRECA como el sistema de las Fuerzas Armadas, corren por un carril un poco específico. Yo no creo que voluntariamente quieran integrarse a este sistema. Representan una carga muy importante del Estado en cuanto a pensiones, porque para el otro sistema no ponen nada, salvo las pensiones solidarias. Pensiones solidarias que compensan un poco las personas que no llegan al valor mínimo del orden de 96.000 pesos hoy día. Es decir, las pensiones que pagan la AFP y que no llegan a ese valor mínimo, que creo que son 96.000 pesos hoy día, el Estado compensa esa diferencia de 20.000, 30.000, 40.000 pesos que paga la AFP, lo lleva a ese valor que es lo mínimo vital. Sin duda, Jorge, un tema que va a seguir dando que hablar y el que hay todavía mucha historia que escribir. Sí, un tema que va a dar que hablar, pero que a mí todavía me resulta un poco sorprendente que no haya aparecido tanto en la discusión sobre las candidaturas políticas del último periodo. Están como un poco callados los candidatos, a excepción de una que levanta fuertemente el programa. Los otros fuerzas y candidatos no se pronuncian sobre el tema, da la impresión de que están eludiendo una responsabilidad fundamental de la República, que es de tratar bien a las personas que entran a la tercera edad, que han tenido una vida económicamente activa, que le han aportado al país y que finalmente hoy día están en muy mala situación.
Sin duda que ha parecido estar ausente un poco del debate presidencial. Es un tema donde se cruzan muchos intereses, ¿cierto? Por un lado los intereses de la ciudadanía, de los trabajadores, pero hay también intereses políticos y económicos, aguas subterráneas que corren por ahí que tocan de una u otra manera a muchos de los que hoy están en política. Por lo tanto se entiende, o si bien no se justifica, pero se entiende que a muchos les resulta incómodo abordar con seriedad este tema. Esa es la impresión que yo tengo y espero que eso se revierta y que adquiera una mayor importancia el tratamiento de las pensiones en las próximas discusiones parlamentarias y presidenciales que se lleven a cabo. Bien, pues Jorge, bueno, nos juntamos la próxima semana, ¿te parece? Hay tanto de qué hablar. Sí, tenemos que hablar de otras cosas más. Muy bien, aquí abajo en sus pantallas está saliendo un correo que nos pueden escribir para hacernos comentarios, sugerencias. Y nos despedimos una vez más. Me retaron porque no es el café del duende, es Duendes del Lago. Si nos volvemos a encontrar en Duendes del Lago la próxima semana.